Allí los hechos que se han revelado hoy, entramos al análisis y al contexto. Para ello nos acompaña Elmer Montaña, es abogado penalista, exfiscal seccional en el Valle del Cauca, defensor de derechos humanos, nos acompaña desde Cali, en Colombia. Elmer, bienvenido, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Tatiana. Un saludo para usted y para las personas que en este momento están viendo el programa. Muchas gracias. ¿Te sorprende esta filtración, esa comunicación entre padre e hijo que deriva en, evidentemente la justicia tendrá que investigar, pero en lo que mucho se denunció en mayo de 2021, había una connivencia entre la policía y civiles armados que atacaban a los manifestantes? Bueno, el hecho es sorpresivo, pero no lo que se está revelando. Nosotros, en su oportunidad, defensores de derechos humanos aquí en la ciudad de Cali, hicimos denuncias muy claras sobre lo que estaba ocurriendo en la ciudad en relación con la reacción brutal por parte del Estado en contra de las personas que se estaban manifestando pacíficamente. Aquí hubo una acción por parte de la policía uniformada en contra de los manifestantes que utilizaron la policía armas de fuego, ocasionando heridas y muertes a varias de las personas que estuvieron participando en las protestas. De hecho, a raíz de esa circunstancia demostrada, hoy en día se encuentra acusado en calidad de acusado el que era entonces comandante de la Policía Metropolitana de Santiago de Cali, el comandante del GOES, que es el Grupo Operativos, un grupo especial que tiene la policía, y un patrullero de la policía. Están hoy asistiendo en calidad de acusados en un juicio por el asesinato de 6 personas. Lo curioso del caso es que están en libertad, pero bueno, lo importante es que ya la fiscalía por lo menos tomó la decisión de acusarlos. Esa fue, digamos, una de las facetas de lo que constituyó esa ofensiva brutal del Estado. La otra fue la acción de grupos paramilitares que estuvieron en connivencia con la policía. Durante las protestas se llevaron a cabo en Cali concentraciones o bloqueos en diferentes puntos de la ciudad. Esos sitios de bloqueo fueron atacados de manera reiterada por grupos de civiles que se desplazaban, algunos en motocicleta y otros en camionetas. Curiosamente, camionetas de color blanco, de la misma gama de las camionetas que fueron utilizadas durante la emboscada que en el barrio Ciudad Jardín se llevó a cabo en contra de indígenas, lo mismo que durante el ataque brutal a las personas que se encontraban concentradas en la Universidad del Valle, en los hechos que usted acaba de mencionar. Entonces allí hubo una acción paramilitar muy clara, hay evidencias, hay imágenes de video en donde aparecen estos personajes en moto disparando contra las personas que estaban en cercanías a los sitios de bloqueo, las camionetas en las incursiones que realizaron a altas horas de la noche, asesinando a personas que participaban en las protestas y que se encontraban concentradas en esos lugares. Entonces tenemos ahí dos escenarios. Las acciones propias de la policía que constituyen, por supuesto, una violación de los derechos humanos, y la otra de los paramilitares que actuaron a sus anchas. Digamos, el caso más emblemático de esa acción combinada entre policía y ese paramilitarismo ciudadano ocurrió en Ciudad Jardín cuando se presentaron estos hechos pues, de los ataques a los manifestantes, de personas que fueron secuestradas por estas organizaciones de civiles, llevadas a la estación de policía de Ciudad Jardín, conocida como la Estación de la María. Allí fueron torturados y como en el caso de un músico que fue secuestrado, lo torturaron y lo obligaron a hacer una confesión en el sentido de que él había participado en unos destrozos que se habían llevado a cabo ese día en ese sitio. Confesión que después fue distribuida a los medios de comunicación, entre otras cosas, por una joven que hoy es candidata a la alcaldía de Cali, que curiosamente casi que en tiempo real dio a conocer esas imágenes. De manera que lo que se está contando por parte de este medio de comunicación en Cali, pues era algo que ya se había denunciado, que se puso incluso en conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tuve la oportunidad de asistir a una reunión con la comisión en compañía de mi hermano John José,
Allí le entregamos a la comisión imágenes que teníamos en nuestro poder de esas acciones de los grupos paramilitares, información que habíamos recibido también de víctimas de estas acciones y por supuesto evidencias que demostraban que los ataques que se habían perpetrado en Ciudad Jardín habían ocasionado heridas a varias personas y eran heridas de bala, lo cual desvirtúa la tesis que se ha querido montar en la ciudad en el sentido de que estas personas utilizaron armas traumáticas. Y lo otro que tengo que decir es que estos ataques, pues eran ataques que fueron planificados, fueron orquestados. Esto no se trató de una reacción espontánea de la comunidad de Ciudad Jardín, que como quisieron dar a entender los que cometieron estos hechos, porque así lo quisieron hacer ver, así trataron de instalar esta narrativa tanto en los medios locales como en los medios nacionales. Es que una comunidad en uno de los barrios más lujosos, de mayor estrato de Cali, la capital del Valle del Cauca, habían sentido tanto temor porque de pronto los indígenas que iban pasando por allí, porque iban para la Universidad del Valle y era la ruta que tenían que tomar, se les iban a meter a sus casas y quién sabe lo que podría suceder. Eso fue una narrativa que trató de instalarse. Con esto primero queda desvirtuado, pero además a esto te pregunto también, porque eso es otro punto para agregarle que se filtra en esas comunicaciones, y es que le estarían comprando armas a la tercera brigada del ejército que queda ubicada en el sur de Cali, es decir, al propio ejército colombiano. Mira, pero en el tema este de la narrativa que se instaló, hay que decir con toda claridad que antes de los ataques a los indígenas y del ataque a los manifestantes que estaban en la Universidad del Valle, como parte de la estrategia que utilizaron estas personas, estos grupos paramilitares, se había regado la voz allá en ese sector de Ciudad Jardín a través de los grupos de WhatsApp, especialmente a través de los grupos de WhatsApp, que los indígenas iban a atacar a la comunidad y les iban a incendiar sus casas y violar a sus mujeres. Esa fue una situación que por supuesto generó pánico en la comunidad. Lo mismo ocurrió cuando la protesta que llegó a la Universidad del Valle. Ese día, entre otras cosas, se incendió un CAI ahí en Ciudad Jardín y se mostró que eran los manifestantes. Lo curioso era que las personas que participaron en ese ataque al CAI, que es un puesto de la policía, vestían unos overoles que utiliza la policía judicial para en los sitios donde, o en las escenas de los delitos, especialmente para las inspecciones de levantamiento o las inspecciones a cadáver. Ese hecho pues demuestra que nada tuvieron que ver los manifestantes. Eso era un grupo paramilitar el que llevó a cabo el incendio del CAI y se lo atribuyeron a los manifestantes para justificar la arremetida brutal. Ahora, que le hayan comprado armas a la tercera brigada, explica la razón por la cual el general Zapateiro estuvo en Cali en esos días, aupando a la gente de Ciudad Jardín y del oeste de Cali para que se organizaran, para que salieran vestidos de camisas blancas a las calles a enfrentar a los manifestantes. Pero la información que también nosotros recibimos es que paralelamente se habían hecho también unas reuniones virtuales con miembros de la comunidad, con líderes especialmente de las juntas de acción comunal, en donde los instaban a defenderse con el argumento de que los iban a asesinar y que ellos estaban legitimados para ejercer el derecho de defensa. De hecho, hoy en día todavía la senadora María Fernanda Cabal sigue insistiendo que lo que ocurrió en Ciudad Jardín fue un acto de legítima defensa, tratando de justificar lo que allí ocurrió como una protección de los bienes por parte de la comunidad, cuando lo cierto es, y así lo demuestran las imágenes, es que estas personas salieron armadas en compañía de la policía a cazar, oiga bien, a cazar a los manifestantes que estaban ahí en la Universidad del Valle, a traerlos secuestrados y llevarlos a la Iglesia de la María para que fueran torturados. ¿Cuántos del recuento que tienes, porque además ha sido parte también de la lucha judicial para que salgan estos jóvenes después de toda esta persecución, hay hoy en día tras las rejas, Elmer? Bueno, yo hice parte de lo que se conoció en primer lugar como la primera línea jurídica. Defendimos a varios jóvenes que fueron privados de la libertad. Yo creo que tuvimos más o menos unos 12 casos. Finalmente me quedé con 12 casos que llevo actualmente. Afortunadamente las personas que tengo en este momento que estoy defendiendo todas se encuentran en libertad, pero estamos hablando de ya casi de 2 centenares de personas, si no es más, yo creo que de pronto me equivoco en la cifra,
de jóvenes que están aún privados de la libertad. Y le puedo decir algo, yo no conozco la mayoría de los casos, de manera que sería una irresponsabilidad hablar de manera genérica sobre la situación jurídica de estas personas, pero por lo que se ha dado a conocer, por la conversación que he tenido con abogados que llevan algunas de estas defensas, hay un denominador común y es que se trata en todos los casos de falsos positivos. Lo que hubo finalmente una cacería de la policía capturando a jóvenes que participaron en la protesta, atribuyéndoles cualquier cantidad de hechos, de actos de terrorismo, etcétera, con fundamento en información dada por fuente humana. Digamos, aquí el cuento de la fuente humana es introducir en el sistema penal colombiano algo que había desaparecido, que son los testigos sin rostro, porque finalmente la fuente humana es nadie. Entonces, con fundamento en el decir de esa supuesta fuente humana y de labores de inteligencia que nada arrojan, yo creo que la gran mayoría de estos muchachos están hoy injustamente privados de la libertad, por lo menos en los casos que yo defendí, lo puedo decir con absoluta certeza, en todo se trata de falsos positivos. De suerte que, pues esa fue, digamos, la respuesta final de la Fiscalía General de la Nación, que desde un principio se puso del lado del gobierno de Iván Duque para justificar la brutal arremetida que se estaba cometiendo contra los manifestantes. Es que Claro. cuando la policía y los paramilitares salieron a las calles a asesinar las personas que estaban participando en la protesta, se le pidió al fiscal general de la Nación que se pronunciara, que interviniera para evitar eso. Lo mismo se hizo con los líderes políticos y sociales de la ciudad, quienes guardaron absoluto silencio permitiendo que se cometieran estos atropellos. Oficialmente se habla de alrededor de 25 muertos y las cifras de las organizaciones de derechos humanos hablan que en Cali la cifra de muertos fue superior a la de 60. Se denuncia que aún se denuncia hoy producto también de investigaciones que no avanzan tal nivel de impunidad. Y mientras esto pasaba con los jóvenes del otro lado, ¿qué ha pasado, Elmer? ¿Cuál ha sido el proceso judicial contra estos llamados, esos defensores que querían parecer los salvadores de la comunidad, por ejemplo el caso de Ciudad Jardín? Porque lo que vemos es que aunque se exige también por parte de organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos que deben ser investigados, que deben ser penalizados, es poco lo que ha sucedido. ¿Cuántos de esos casos han prosperado? Bueno, aquí hay un caso emblemático que era el que le decía anteriormente contra estos oficiales de la policía y un patrullero. Están en sede de juicio, pero solamente por 6 de los asesinatos cometidos por la fuerza pública durante las manifestaciones. Los otros casos están en investigación. En relación con el caso de Ciudad Jardín, el caso conocido como el caso de Andrés Escobar, que fue pues, la persona que aparece allí disparando un arma de fuego en contra de los manifestantes. Ahí se está procesando a varios civiles y a miembros de la Policía Nacional que participaron en estos hechos. Entre otras cosas, te quiero decir que esa denuncia penal contra Andrés Escobar y contra este grupo de personas la presentamos nosotros, nuestra oficina presentó esa denuncia con los elementos materiales de prueba, lo cual originó que se diera inicio a la investigación. Pero salvo esas 2 investigaciones, no conozco de más investigaciones relacionadas con estos hechos. Las demás investigaciones han estado avanzando a paso lento. En el caso del ministro Diego Molano, yo presenté una denuncia penal en contra de él ante la Fiscalía General de la Nación por los hechos ocurridos en la ciudad de Cali, con elementos de prueba que demostraban que este señor estuvo a cargo de todos los operativos en contra de los manifestantes, que asumió el control del orden público en la ciudad, ya que el alcalde que todavía está, Jorge Iván Ospina, renunció, dígame bien, públicamente había renunciado a la condición de jefe de policía de la ciudad y le había entregado el manejo del orden público al ministro Diego Molano y al general Zapatero, al que entre otras cosas en una rueda de prensa le dio las gracias por lo que estaba haciendo en la ciudad. Con esas herramientas, con ese poder que de manera arbitraria e inconstitucional le había entregado el alcalde, el señor Diego Molano convirtió la ciudad de Cali en un teatro de operaciones, pero también en una especie de laboratorio para llevar a cabo aquí toda una serie de acciones con el propósito de amedrentar a las personas que estaban saliendo a las calles a protestar pacíficamente y desnaturalizar el sentido de la protesta social. Estas fueron unas protestas multitudinarias que tuvieron en jaque al gobierno nacional
Y lo que se les ocurrió al ministro Molano y al general Zapatero y al presidente Duque era permitir que pequeños grupos saquearan la ciudad, entre los que hacían parte miembros de la Policía Nacional, porque hay videos de miembros de la Policía Nacional saqueando establecimientos comerciales para después permitir que los medios de comunicación nacionales salieran, mostraran las imágenes de los saqueos, de los destrozos y le atribuyeran esos hechos a las personas que habíamos salido a protestar pacíficamente a las calles. Todo esto fue lo que sucedió y con esta filtración que hace hoy un medio local, lo que evidencia es que aún hay mucho más por contar, por saber, pero investigar y también por penalizar a los responsables de la masacre cometida en distintas partes de Colombia, Elmer, pero sin duda Cali fue un verdadero baño de sangre en zonas populares contra los jóvenes que protestaban. Muchas gracias por ayudarnos a recordarlo y comprenderlo, Elmer. Buenas noches. Buenas noches y permítame simplemente agregar algo. Dime. Yo creo que lo que ha sucedido en Cali exige, y lo que se está develando en este momento, que se establezca una comisión de la verdad para poder establecer a ciencia cierta qué fue lo que ocurrió. Aquí estamos hablando ya en época de elecciones de reconciliación, de voltear la página. Yo estoy convencido que la ciudad quedó muy fracturada, hay que trabajar por reunificar la ciudad. Esta es una ciudad que es de todos, Cali nos pertenece a todos, pero no podemos reconciliarnos si no hay verdad. Ese cuentico de que hagamos a un lado los hechos, volteemos la página, hagamos de cuenta que no ha pasado absolutamente nada, me parece que es catastrófico, eso no puede ser. Las víctimas y los familiares de las víctimas tienen derecho a conocer la verdad y los responsables de los actos cometidos en Cali tienen que responder ante la justicia. De manera que yo sí creo que sin el ánimo de exacerbar odio, sino simplemente de que haya justicia, se debe ahondar en esos hechos y la mejor manera sería a través de una comisión de la verdad en donde a partir de allí entendamos qué fue lo que sucedió, haya un compromiso de la sociedad caleña de que bajo ninguna circunstancia se va a volver a permitir una acción de esa naturaleza, un paramilitarismo urbano que hoy en día todavía algunos aplauden, y por supuesto que haya entre todos los caleños el compromiso de restañar las heridas tan profundas que dejó el paro nacional como consecuencia de las terribles equivocaciones que se cometieron durante el mismo. Y ahí sí pensar en el perdón y muy seguramente en la reconciliación. Es una memoria histórica, pero de muy corto plazo, porque esto acaba de suceder y las heridas sin duda deben sanar, sobre todo para los y las más afectadas. Y además quienes lloran a sus hijos e hijas que fueron asesinados en esa llamada primera línea. Pues muchísimas gracias, Elmer, que así sea. Buenas noches. Buenas noches, Buenas un abrazo. Noches, un abrazo, muchas gracias.